que está acaparando la República Argentina, que es la pandemia. Está en contacto con nosotros Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sergio, ¿cómo estás? Juan Cruz Sanz te saluda y lo primero que te tengo que preguntar naturalmente es ¿qué evaluación estás haciendo de estas primeras 48, 72 horas de las disposiciones de restricción? Bueno, en cuanto a la evaluación, me parece que veo a la sociedad bastante compenetrada en acatar las medidas que se han dictaminado a partir de un decreto de necesidad de urgencia y que tiene que ver con un estado de emergencia sanitaria. En ese sentido, me parece que el miedo no es onzo, la sociedad entiende que estamos en un problema de crisis sanitaria. Cuando se tomó esta resolución teníamos casi 30.000 contagiados por día, 400 muertos, ya hemos llegado a 60.000 fallecidos por coronavirus y me parece que la sociedad está entendiendo que estamos en una situación donde hay que disminuir fuertemente toda aquella movilidad o toda aquella actividad que resulte contagiosa y que pueda ser evitada. Ministro, por ejemplo, al principio del comienzo, incluso al comienzo de estos operativos, había una gran discusión sobre si me tienen que bajar de transporte público o no, si me pueden detener o no, si me pueden secuestrar el auto o no. ¿Cómo está eso? ¿Hubo secuestros? ¿Se bajó gente? ¿Cómo se está aplicando eso? Yo siempre, le voy a repetir lo que siempre he sostenido, yo creo que las medidas sanitarias están ajenas a un Estado policial, que es responsabilidad absoluta del comportamiento individual de cada uno de nosotros, y en ese sentido la policía está para ayudar a concientizar, para ayudar a tomar todos aquellos recaudos, y en ese sentido se está expresando la justicia cada vez que es consultada por alguna violación a esas restricciones. En ese sentido la justicia está avalando la función policial en cuanto a la concientización y no a la acción punitiva por el incumplimiento de estas restricciones. O sea, usted está, su posición es que no haya una acción punitiva contra el que no cumpla, por ejemplo, o el que se lo encuentre en la calle caminando a las 2 de la mañana. No, eso no es, eso es una definición pura y exclusivamente de la justicia. Nosotros no estamos para tomar definiciones sancionatorias, nosotros estamos para hacer cumplir la ley. Ante aquel incumplimiento se le informa a la justicia y hasta ahora la justicia ha tomado ese camino, el camino de la concientización y no de la penalización punitiva. Lo que pasa que, Berni, ¿cómo le va? Ernesto Adivia le habla. Lo que ocurre es que yo recién le decía a Recalde que si se puede disciplinar la justicia. Me están insultando por eso en varios colores porque me dicen que tiene que haber, los tres poderes tienen que manejarse independientemente. Pero la realidad es que muchas veces la justicia los disciplina al oficialismo políticamente. ¿Qué va a hacer el oficialismo con eso? La verdad es que así no funciona la democracia. La democracia son tres poderes independientes, pero que tienen no tienen un grado absoluto de autonomía. Uno controla al otro. No solamente son independientes, sino que uno debe controlar al otro. ¿Para qué? Para que no haya justamente esto que estamos discutiendo. Pero eso no pasa, Berni. La justicia de la capital federal de la Ciudad de Buenos Aires es un actor político absolutamente sesgado. No está pasando eso. Esa realidad es una descripción de la realidad. Lo que pasa que no debería suceder. Todos sabemos que existe y la verdad que le hace muy mal al sistema judicial en su conjunto. No nos olvidemos que la institución más cuestionada en la Argentina es la justicia, y cuando hablamos que hay que hacer una reforma profunda, estamos hablando de esto, una justicia que resuelva los problemas de los ciudadanos, sino que sea parte del problema en sí mismo. Entonces, lo que usted está diciendo no es más que la confirmación de lo que venimos sosteniendo hace muchos años. Berni, con respecto al tema clases puntualmente, ya todos sabemos lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires. Veremos en un ratito, 9:30 de la noche, habla Horacio Rodríguez Larreta para saber qué pasa mañana aquí en la ciudad. Ya hay un paro decretado de UTE, pero en la provincia de Buenos Aires hay algunos colegios privados que insisten en abrir mañana. ¿Qué va a pasar con esos colegios? ¿Qué va a hacer el Estado provincial respecto de esa situación? El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha sido muy claro. Va a acompañar, porque es nuestra obligación como ciudadanos. La verdad que ni siquiera tiene que ver con una cuestión política. Me parece que
el momento de discutir cuáles son las medidas que hay que tomar para poder parar esta ola de contagios ya pasó. A partir del momento de que el Poder Ejecutivo toma una definición, es nuestra responsabilidad y nuestra obligación acompañarnos. La verdad que es una irresponsabilidad total empezar a discutir estas cuestiones en el medio del pico de la pandemia. Me parece que la política no está entendiendo que tiene que ser parte de la solución de los problemas y no crearlos. Sí. Y me parece que no podemos seguir confundiendo a la sociedad con este tipo de debate, sí, que lo único que hace es entorpecer sí, una definición que tiene como fin el bien común al disminuir la circulación para que no haya tanto contagio. Pero insisto, Bernie, en la Argentina hay un partido judicial. Hay un partido judicial que actúa, no, pero le digo, insisto, que actúa con sus fallos, lo que hace es arrinconar, delimitar, disciplinar a la política. Lo sabemos todos. Pero parece que me quiere convencer de algo que estoy tan convencido como usted. No, bueno, está bien, pero lo que quiero que actúe el gobierno, no que lo comente. Porque el gobierno muchas veces lo que termina haciendo es un comentarista vía Twitter. Y el gobierno parece ser que no lo está haciendo, no lo está corrigiendo. Pero ¿y cómo se imagina usted que debería corregirlo? El Consejo de la Magistratura, actuar más velozmente. Muchísimos jueces que han ido, por ejemplo, cuando era presidente Mauricio Macri, iban a la Quinta de Olivos y después los borraban del ingreso a la Quinta de Olivos, antes de sacar sentencias muy importantes. O sea, hay muchos datos que ponen en sospecha a un montón de jueces que todavía están en actividad. Bueno, de eso no lo pone en duda nadie, por eso estamos hablando de que hay que hacer una profunda reforma judicial. Lo que pasa es que cuando hablamos de profunda reforma judicial, estos mismos actores intentan confundir a la sociedad pensando que la reforma de la justicia tiene que ver con los problemas judiciales de tal o cual funcionario. Y la verdad que no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que tengamos una justicia realmente independiente, con que tengamos una justicia que no sea presionado por ningún medio hegemónico, y que una justicia que funcione, una justicia que le dé respuesta al ciudadano de a pie, una justicia que no libere presos, una justicia que no siempre que esté a favor del sentido común, ni siquiera digo a favor de los ciudadanos, a favor del sentido común. Me parece que cuando hablamos de reforma judicial estamos hablando exactamente de eso. ¿Se sigue liberando presos? ¿La justicia sigue liberando presos, Sergio? Mire, en este momento no está registrado, pero no nos olvidemos que el año pasado, en pleno comienzo de la pandemia, se empezaron a abrir las cárceles y se calcula que se han liberado entre 4.000 y 5.000 delincuentes. Nadie sabe dónde están, nadie sabe cuántos son. Nadie sabe dónde... Le hago un punto ahí porque es impresionante. O sea, nadie sabe dónde están los delincuentes que liberó la justicia que los tenía que controlar, ¿no sabe dónde están? No, claramente que no sabe dónde está, y además de lo único que se puede tener certeza es que sabemos que siguen delinquiendo. Y esto que decíamos al principio lo corroboramos cada vez que tenemos algún delincuente por sobre todas las cosas en esos delitos graves, siempre nos encontramos con uno que salió durante la pandemia. Entonces, me parece que la impunidad de los jueces, ¿no, Bernie? No, pero espera que quiero, a ver, discúlpeme que le pongo un punto acá, está Mariano Recalde también, que si quiere, obviamente. Hay en este preciso momento 4.000, 5.000 delincuentes caminando por la calle, liberados por la justicia, y que el propio ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires nos está diciendo, la justicia no sabe. Claro, esa justicia que le da rápido la razón a Larreta cuando va a presentar un amparo, pero que no se ocupa de la gente común. Sí, pero digamos, pará, digamos todo también. ¿A quién se le ocurrió dejar libres a 5.000 presos? ¿A los jueces argentinos? A los jueces, ahí también el poder político le pifió el poder político. Y ahora, Sergio, en ese sentido... No, mire, discúlpeme. La libertad de un detenido es responsabilidad exclusivamente de la justicia. El Poder Ejecutivo, a través de sus cárceles, lo único que hace es darle el alojamiento, la comida y generar los planes de resocialización, que después eso es otra materia de discusión. Pero la potestad de liberar o dejar detenido a un juez es pura y exclusivamente de un juez de garantía. Sí, pero... Y no puede tirar la pelota a ningún lado. No, está bien, Bernie, está bien, pero no le escapa a nadie que usted se opuso mucho a la liberación de presos mientras la ministra Frederick decía que había que liberarlo.
¿O no? Yo respondo por mí y usted sabe cuál fue mi No, yo sé, mi por eso, reacción ante... pero por eso Bueno, digo que hay un problema político ahí. Hay una contradicción política y en la realidad lo que terminó esto con 5.000 personas delincuentes en la calle libre. mire, más allá de las diferencias políticas, la responsabilidad sigue siendo la misma persona, que es el juez. Y en ese sentido, Sergio, en las últimas, en estos... A ver, te pregunto por esto. Todos los días a vos te deben llegar información, naturalmente de la propia fuerza, de los detenidos o de gente que termina presa por cometer asesinatos, por cometer robos. Generalmente son reincidentes. Sí, el 80%, 85% son disidentes, no tengan ninguna duda y por sobre todas las ¿Por cosas... qué te pregunto esto? Porque mucho de la oposición habla todo el tiempo, naturalmente estigmatizando y naturalmente sin información, diciendo que la pobreza, que la falta de oportunidades está llevando a la gente a delinquir. Estas estadísticas demuestran que no, que el que está delinquiendo delinque siempre y no delinque por una cuestión económica. Mire, no tenga ninguna duda que hay una relación directamente proporcional entre la baja del PBI y el crecimiento de la delincuencia. Y estos son estudios científicos que se llevan adelante en las ciudades más importantes del mundo y así lo han demostrado y se ha escrito demasiada literatura al respecto. Ahora, una cosa no tiene que ver con la otra. Lo cierto es que en la provincia de Buenos Aires entre el 80 y el 85% de los detenidos son reincidentes. ¿Y esto qué quiere decir? Y cuando hablamos de reincidencia no estamos hablando solamente de que han estado presos. Son en muchos casos delincuentes que han sido detenidos en varias oportunidades y ni siquiera fueron a la cárcel. Se detienen una vez, se liberan, se detienen otra vez, se liberan, quedan 3, 4 días, se liberan, y hoy vos detenés un delincuente y tiene 5, 6, 7 entradas a una comisaría por el mismo delito y la justicia nunca ha tomado nota de semejante accionar. Ministro, gracias por estar con nosotros, lo esperamos en el Por piso favor. en algún momento naturalmente. 20:57, ministro, mire que ya se terminó la circulación, se tiene que quedar en su casa, aunque usted puede hacer, usted se puede mover. Ahí está, ahí se cortó.